El libro se llama La seguridad y el terrorismo en el siglo XXI, que aborda una problemática controversial porque sencillamente los polos de poder actúan para defender su soberanía sin tomar en consideración lo que los llamados países del tercer mundo consideran su seguridad. Esto es fundamental. ¿Qué cosa es seguridad? Bueno, es la condición de seguro. Y hablando de esto, Fidel Castro mencionaba en el siglo pasado, durante su visita a Varsovia, Polonia, que sencillamente la seguridad de Cuba dependía de los cubanos. Y esto es lo que sucede en el mundo en la actualidad. Entre los aspectos que los polos de poder abordan sobre la seguridad o amenazas a esta, está el terrorismo, los derechos humanos, la migración, el narcotráfico y toda una serie de tráficos ilícitos que pululan en distintos continentes, pero además en condiciones muy particulares. No siempre se repite. El concepto de terrorismo es muy debatido, no existe. En 1936 la Sociedad de Naciones se enfrentó a un debate muy fuerte porque sencillamente los países capitalistas más desarrollados intentaban categorizar a los movimientos nacional liberadores como si fueran terroristas. Y la entonces Unión Soviética se opuso a esto. Sin embargo, el terrorismo ha continuado manifestándose y además abunda y se reproduce, se amplía, se extiende. Esto significa que, por ejemplo, en las Naciones Unidas ya se han abordado 20 convenios, protocolos y convenciones que condenan distintas manifestaciones del terrorismo. Existe, es innegable. Y bueno, ¿cómo vemos esto? El terrorismo en África actúa de una forma, en el Medio Oriente de otra, en América Latina es incipiente en algunos aspectos, pero no hay que olvidar los golpes de Estado, las dictaduras prolongadas en Sudamérica y el Caribe, etcétera. El llamado lobo solitario en los Estados Unidos, o sea, el que ejecuta personas. ¿Y qué es lo que nos lleva esta discusión? El terrorismo es un flagelo que existe desde que la humanidad está viva y sencillamente un hombre abusó de otro o lo proyectó para quitarle el alimento, el hábitat, etc. Existe y es innegable, repito. ¿Cuáles son sus categorías? Bueno, nosotros tratamos de desbrozarlas en el libro. En primer lugar, el terrorismo religioso, el étnico, el nacional. Después vino la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, el fascismo, el falangismo, el nazismo y sencillamente también estuvo el terrorismo que provocó Hiroshima y Nagasaki con la utilización de la bomba nuclear, el terrorismo espacial, donde se magnifica el tema de la guerra de las galaxias, el terrorismo económico, que tiene mucho que ver con la explotación, con las posiciones neoliberales en el mundo y afecta a la economía y la sociedad en muchos países, hasta llegar al actual terrorismo islamista y al lobo solitario. Repito, el individuo que asesina en una escuela y crea pánico en la población. Se presentó en la Feria del Libro del 2023 y estos artículos versan sobre diversos temas, relaciones Cuba-Estados Unidos, algunos temas internos de los Estados Unidos y al menos 3 que salieron publicados, son artículos científicos que salieron publicados o en la revista Cuaderno de Nuestra América o en otra revista científica, pero que nos parecía que de conjunto era útil para el público cubano en primer lugar para la comprensión de un grupo de procesos.
Habría que destacar, por ejemplo, hay dos que se dedican al tema, la campaña de Estados Unidos contra Cuba sobre los supuestos ataques sónicos. Ahí se dan elementos, antecedentes, se cita documentos, incluso documentos de Estados Unidos. Habría que decir que la mayoría de ellos, las fuentes fundamentales son fuentes estadounidenses, que las utilizamos para demostrar el error de sus argumentos. Entonces, claramente, en ese tema que nos referíamos, se demuestra paso por paso cómo esta campaña nunca tuvo evidencia de Cuba, no tuvo ningún respaldo en nada material, y fue una campaña generada para dañar el estado de la relación bilateral. Hay otros que tienen que ver con análisis interno de la situación política en Estados Unidos, algo que se ha exacerbado mucho en el último año, pero se analiza el fenómeno del llamado trumpismo y la polarización del discurso político que ha tenido lugar en Estados Unidos. Finalmente, hay un grupo que tienen que ver con cuestiones puramente cubanas y de la situación de Cuba como país de la comunidad internacional, y temas de nuestra actualidad, como tiene que ser el uso de la ciencia y la tecnología, la forma en que debemos racionalizar el tiempo, que es el principal recurso no renovable y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, a pesar de que en situaciones de crisis, como puede ser, por ejemplo, el enfrentamiento a la situación excepcional en la base del supertanquero, el propio enfrentamiento a la pandemia, nosotros hicimos una utilización del tiempo de manera muy, muy singular, y las experiencias cubanas tienen trascendencia en otros países en el mundo. Está escrito por dos autores, el que les habla, Mario Antonio Padilla Torres, y el compañero Juan Rubén Herrera Mazó. El libro tiene varias partes. La primera está relacionada con las tendencias del narcotráfico a nivel internacional. La segunda es la narcotecnia. ¿Qué significa la narcotecnia? Toda la técnica con la que se traslada la droga para diferentes lugares del mundo, fundamentalmente para el mercado más importante, que es el mercado norteamericano. Un tercer momento está relacionado con el narcotráfico y las relaciones internacionales, y recoge cómo en la época de la COVID-19, de la pandemia de la COVID-19, el narcotráfico tuvo su desarrollo independientemente de los problemas que existían con la pandemia. Otro momento está relacionado con la importancia que tiene combatir el narcotráfico por las diferentes vías y cómo los gobiernos realizan estas acciones. También recoge el libro los diferentes tipos de drogas que hay, desde drogas naturales a drogas sintéticas. Esa es la esencia fundamental del libro, que recomiendo que se lea por la casa editorial Ruth. Es un libro muy importante para el conocimiento no solamente de las tendencias, sino de las diferentes drogas que existen en la actualidad.